Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYAjedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE de Óscar de Prado. Traemos hoy un nuevo vídeo, en este caso la ronda número 10 del Tata Steel, en la que tuvimos la partida más importante del día. Fue la victoria de Caruana ante Weiji, que recorta terreno sobre Carlsen, que no pasó de las tablas ante Guidi. Una partida bastante tranquila. También consiguió ganar partidas Elianov con negras ante Hu Yifan, y Adams, el colista, sorprendió a Karjakin con blancas. También una partida interesante del sistema Londres, donde la verdad que Karjakin no tuvo su día, jugó en roque largo, una línea un poco así, una variante con roque largo un poco arriesgada, y el ataque de Adams pues llegó primero y simplemente pues la verdad que ganó fácilmente. No fue un buen día para Karjakin. Y tras estos resultados, bueno, el resto de partidas fueron tablas. Tras estos resultados, tras 10 rondas, tenemos ahora mismo a Carlsen con 7 puntos. Se queda con 6,5, se queda Caruana a medio punto, con 3 rondas por disputar, le aprieta un poquito el torneo. Y tenemos con 5,5, pues ya quedan atrás So, queda Giri, queda Elianov y Ding, y ya con 5 puntos, viene Weiji y compañía, ¿no? Realmente en la lucha por el torneo, por la victoria, pues bueno, queremos que Caruana le pueda meter un poquito de presión a este Carlsen. Les quedan, ya digo, 3 rondas. En teoría el calendario puede ser un poquito más fácil para Caruana, pero bueno, esto es muy entrecomillado, porque todos los jugadores son bastante buenos y no es fácil. Ya ves como incluso el colista del torneo pues te puede ganar fácilmente con negras. Así que nada, tendremos 3 rondas bastante interesantes. Se juega el viernes, este viernes, la ronda número 11 y ya hasta el final del torneo. También comentar que, bueno, por decir que el grupo B, o el llamado Challengers, donde el campeón consigue plaza el año que viene para el grupo A, hubo la partida entre los dos líderes, el indio Abdivan contra Safarli, y bueno, tras una partida bastante peleada, donde Safarli cometió algunos errores en el final, acabó perdiendo, y Abdivan se queda ahora, se recupera desde su derrota en la ronda anterior, se queda como líder con 7,5 puntos, también a falta de 3, y Dreyev, que ganó, se coloca con 7 puntos también a medio punto, quedando Safarli a 6,5, ¿no? Entonces, bueno, quizás Safarli, un punto en 3 jornadas es complicado, ya tendría que ganarlas casi prácticamente todas, y veremos entre los de arriba, pues, si alguno de los dos cede, pero mi impresión es que el indio Abdivan, que ya ha hecho unos grandes resultados en los últimos años y está subiendo, pues creo que va a ser el vencedor, ¿no?, de este grupo B. Y también se está disputando el Gibraltar, ya vamos por la ronda 3, ya empieza a haber algunas bastantes sorpresas, pero bueno, es un torneo con muchos jugadores, donde se juega 10 rondas y digamos que trataremos de prestarle más atención en cuanto el Tata Steel vaya terminando, y empezaremos a hacer también después pues algunos vídeos cuando los maestros ya vayan jugando, los principales grandes maestros, ¿no?, vayan jugando entre sí. Y prestaremos atención a un torneo en el que se juegan todos los días muchas partidas y hay la verdad que muy interesantes. También es un torneo que os recomiendo seguir, pues ya sabéis que está jugando gente como Nakamura, Bachir Lagraf, Anand, está jugando también Lichao, Hari Krishna, muchísimos fuertes jugadores. Hay más de 100 entre grandes maestros y maestros internacionales. Los españoles también está jugando Antón como principal referencia. Y nada, volveremos con ese torneo. Para ver la partida del día, he decidido coger esta de Caruana ante Weiji. Si bien hablábamos de todas las bondades de Weiji, que está haciendo un torneo muy bueno, pues ayer tuvo su primera derrota, y no está mal, para ser la ronda 10ª y su debut, y realmente pues sigue siendo un torneo bastante decente. Se queda con 5 de 10, con el 50%, y fue realmente sorprendido un poquito en la apertura. Vemos una española. Weiji juega mucho con negras, ambos jugadores. Entonces, tras alfil A4, caballo F6 en roque, caballo por E4, la variante abierta, D4, B5, todo esto es bastante teórico, D5, las blancas comen, y alfil E6. Vale, aquí Caruana se decidió por C3. Hay varias opciones, dama E2, por ejemplo, se lo había jugado Yu Yanji, su compatriota, al propio Weiji. Caballo BD2 es la línea principal, se puede también después de C3 transponer a caballo BD2. Y aquí tenemos varios ejemplos del propio Weiji, incluso en Mameyarov, que ha jugado bastantes partidas recientemente. Sería un poco la línea principal, ¿no? Por ejemplo, aquí alfil E7, C3, caballo C5, alfil C2 y D4, esta es una línea la muy utilizada.
Aquí, por ejemplo, Bacher le tomó a Weiji, pero no sacó ventaja. Caballo B3 es más principal, las negras meten este peón en D3, el alfil se retira. Caballo C5 llevó a igualdad en Anna Mameyarov en el Mundial de Berlín, este de rápidas. Y alfil B1, caballo por, peón por, alfil B5, F5, perdón, también es una posición bastante interesante. Y tuvimos dos ejemplos también recientes, ¿no? Torre 1, por ejemplo, más ejemplos recientes, ¿no? Torre 1, Caruana Mameyarov en Bakú, en 2015, la reciente Copa del Mundo. Alfil F4, sin embargo, se lo jugó el indio Segunda al propio Weiji en Safkador 2015 también. Y la jugada principal sería B4, en Roque, Torre E1, Dama D7 y H3. Y de nuevo, por estos dos jugadores, Torre F de 8, tenemos bastantes partidas recientes de ambos protagonistas que os estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, G4, alfil G6, ahora tuvimos aquí un ejemplo, Shirov Mameyarov en reciente Copa de Europa de Clubs en Reykjavik, donde ganó con negras Mameyarov. Caruana le jugó esto a Giri en Stavanger, en Noruega, en 2015, partida también que acabó en tablas. Otra opción, que es una posición bastante crítica aquí, es alfil F4, y de nuevo A5 fue lo que jugó Mameyarov contra Svilder en Reykjavik, también en la Copa esta de Europa de Clubs en 2015, partida que acabó en tablas. Y sin embargo Weiji se decidió por jugar Dama C8 contra Karyakin, haciendo tablas también en Heixiazi, el match este que tuvieron ahí los rusos con los chinos. Como veis, pues mucha práctica, ¿no? Con esta línea caballo BD2, escogí Mameyarov porque lo jugó recientemente bastante, y a Weiji, que ya tenía bastante experiencia, ¿no? Y bueno, aquí también, en vez de C3, Dama E2 o caballo BD2, otra alternativa bastante jugada en su momento fue alfil E3 también, ¿no? Alfil C5, Dama D3 y enroque. Esta fue una posición que también se jugó bastante. Bueno, aquí hay jugadas como C3 o caballo C3. Bueno, tras C3 directo, Weiji jugó alfil E7, y aunque en la práctica se utiliza más alfil C5, las dos son bastante jugables, pero la más jugada es alfil C5. Esta es una posición bastante crítica. Esta variante tuvo varios momentos en los cuales ha pasado a jugarse más o menos, pero un momento importante de esta línea fue los matches Karpov-Korchnoi, allá a finales de los 70, Baguio y compañía. La verdad que jugaron, era el caballo de batalla, Korchnoi la planteó con negras y la jugaron en bastantes partidas, y tenemos todavía algunos recuerdos de ese match, ¿no? En Roque, por ejemplo, alfil C2, y bueno, aquí hay una línea bastante conocida, una de las partidas del Mundial, Korchnoi siguió con alfil F5, y una línea que se conoce de hace bastante tiempo, y que también es, interesante, pues ha jugado un par de partidas hace poco, es el sacrificio este de caballo por F2, donde las negras entregan aquí dos piezas por torre, con F6, ahora comen, y dama por, y simplemente por mostrar un par de partidas recientes de esta línea, que es una línea interesante, la teoría no tiene un veredicto claro, parece que las blancas están un poco mejor, pero realmente no está muy claro. Y alfil E3 se vio a Milling Wars contra Nigel Shore, partida que acabó en tablas este año 2015 en batalla, y rey G1 lo vimos tras caballo por F3, se cambiaron todo y las negras comieron aquí, lo vimos en Areschenko contra Zubarev en Love 2015, también partida que acabó en tablas, o sea, una línea bastante interesante, ¿no? Tras alfil C5. Y alfil E7, y el blanco jugó aquí Caruana, sorprendió a su rival con alfil C2. Realmente esta jugada pues es como la cuarta o así o quinta en uso. Caballo BD2 sería la principal y alfil E3, las dos más utilizadas en esta posición, llegando un poquito a las posiciones que acabamos de ver, ¿no? Otra idea interesante también es torre 1, incluso dama E2 también. Y alfil C2, ya digo, sería la quinta jugada. A mí salen unas 200 partidas en la base, pero la verdad que muchas no muy conocidas. Entonces, de nuevo, pues ya te digo, por ejemplo, alfil E3, ¿no? Tenemos que jugar aquí, por ejemplo, en Roque, o caballo C5, alfil C2, caballo D7, y serían algunas de las ideas. Bueno, tras alfil C2, Weiji empezó a pensar mucho tiempo y ya jugó alfil G4. Todavía había una partida histórica de las que comentaba Karpov-Korchnoi, un Baguio, unas del match. Se jugó caballo C5, tras H3 en Roque, torre 1, dama D7, caballo D4, caballo B7, caballo D2, bueno, la partida acabó en tablas. También en Roque se ha jugado una partida entre Flores y Sorín, en Buenos Aires 2000, caballo sillón, caballo BD2, F5, caballo B3, dama D7. Bueno, digo, es una línea de la abierta bastante interesante. Y contra alfil G4, que fue la jugada de Weiji, Caruana respondió a H3, y bueno, aquí evidentemente, pues el joven Weiji o no se acordaba la teoría, os sorprendió, o lo que había no le gustaba y trató de buscar algo mejor, pero
empezó a gastar mucho tiempo, y ya solo en este momento gastó más de 40 minutos en decidirse por la retirada del alfil H5. Pocas partidas hay, aunque un par de ellas sí conocidas, sobre todo una, no sé si se acordaría, pero bueno, aquí la jugada principal sería tomar, ¿no? Alfil por F3, hay que tomar de peón, si tomamos de dama nos cae el peón D5, caballo C5 y F4. Y bueno, ahora G6 se ha jugado en algunas partidas, 2 o 3 de jugadores aficionados, bueno, 2200, 2300, y dama D7 fue un intento, una partida más conocida, dama F3, y aquí en este momento Judith Polgar contra Hübner, allá por el año 91, Hübner jugó torre D8 y acabó perdiendo, no quedó muy allá, y después intentó mejorar en este año 2015 en Jerusalén, en el europeo, una partida entre Gibbon contra Weinberg, un jugador 2003-50, Gibbon es gran maestro de 2004-50, y se jugó F5, tras alfil E3, enroque, torre D1, torre D8, B4, caballo E4, bueno, y las blancas también acabaron ganando. Entonces, teniendo un poquito en cuenta esto, no sé si quizás Weiji le pasó por la cabeza o estas variantes no la acababan de convencer, jugó alfil H5, ahora le jugaron G4, alfil G6 y todavía estábamos en una posición conocida donde había 2 partidas y una de ellas bastante importante, claro. Aquí la Caruana, juega caballo D4, es una novedad teórica y la idea era que se conocía la jugada alfil B3. Bueno, en principio una jugada bastante molesta, porque en teoría estamos tocando el peón de D5 y que no es fácil. Una famosa partida, Fischer-Olafsson, de La Habana del 66, el negro jugó caballo A5, ¿no? Le comieron el peón, tras C6, cambiaron en E4, se cambiaron las damas, y bueno, el blanco quedó con peón de más y acabó ganando. Una partida reciente, años después, en el 2003, las negras jugaron D4, ¿no? Esto es una mejora bastante importante. Y tras C por D4, H5, aquí las blancas jugaron D5. Y esta jugada es mala, realmente aquí las blancas, bueno, deben hacer una jugada quizás, ¿no?, como caballo C3 y mantener una cierta ventaja, aunque las negras van a conseguir algún contrajuego. Quizás, bueno, realmente, pues quizás eso, Caruana aquí, o Weiji trataba de entrar aquí y le sorprendió la novedad, ¿no?, caballo D4. Quizá las negras tal, porque en la famosa partida que os decía que se había jugado entre Kazakov y Dumpor, la verdad que las blancas perdieron en solo 20 jugadas, aquí hicieron D5, que es una jugada peor, por H por G4, H por G4 y caballo A5, y las blancas aquí ya empiezan a tener graves problemas, ¿no? Aún encima, bueno, hicieron alfil C2, le jugaron alfil C5, vemos como la idea, ¿no?, de despejar la entrada para la dama en un momento determinado va a ser bastante grave, las negras aquí están bastante peligrosas. Tras rey G2 les hicieron dama D7, amenazando el peón de G4, le hicieron aquí la jugada E6, y tras dama D6 cometieron un gravísimo error, ¿no? Aquí hay que tomar E por F7, y bueno, las blancas parece que puedan salir con cierta ventaja, pero hicieron dama E1 y tras alfil por F2 pues perdieron, ¿no? Un grave error de un jugador de 2-4-50. Pero bueno, sí que hay cierta compensación, ¿no? Entonces en la partida, Caruana viene con la novedad caballo D4, y aquí dama D7, fue lo que jugó Weiji. Otra idea interesante era tomar directamente, y la jugada H5, de nuevo vemos esta idea temática, ¿no?, para tratar de abrir la columna H, las negras ahí de momento no van a enrocar, mantendrán su rey en el centro, y tener ciertas chances de ataque por la columna H, y sobre todo, pues bueno, debilitar un poco el enroque de las blancas, ¿no? Aquí las blancas quizás deban jugar F4 y contra H por G4, F5, aquí hay una línea era muy complicada, pero muy interesante para el negro. Sacrificar una pieza con torre por H3, ahora si las blancas toman, por ejemplo, en E4, tomamos la pieza, ahora una jugada muy buena, una jugada difícil de hacer, que es F5, reforzando los dos peones. Vemos que si torre por F5, alfil C5, incluso el negro ya está ganando. Y ahí por F6, que es un poco mejor, tenemos jaque, rey H2 y alfil D6, ¿no?, amenazando una descubierta mortal. Entonces aquí alfil F4 es la jugada única que tienen las blancas. Hay varios momentos que las blancas tienen únicas jugadas aquí, y por ejemplo torre F3 ahora es una jugada interesante. También torre H3 es bastante buena, ¿no?, rey G2 y dama por F6. Bueno, dama C2 por ejemplo y enroque largo, aquí con una posición bastante compleja. Y torre F3, si torre por, peón por, y ahora única dama C1 de nuevo. Las blancas tienen varios momentos que tienen que hacer la única jugada para no perder, bastante difícil. Y bueno, aquí la partida podría acabar en tablas, tras dama por F6, jaque, y ahora por ejemplo rey D8 o rey E7, da lo mismo.
alfil, dama por jaque, rey aquí, y si alfil D6, dama H4, ¿no? Y tablas aquí por jaque continuo, por poner un ejemplo. Caballo D4, ya digo, aquí en vez de dama D7, tomar y jugar H5, me parece más crítica, pero bueno, dama D7, ya digo, en la práctica era muy difícil de poder ver todo esto. Las blancas juegan con F4, aquí le tomaron caballo por D4, jugada, bueno, en principio natural, aunque también hay otra idea muy interesante, que era caballo G3, si ahora F5 tomamos en F1 y tomamos en E5, y bueno, vamos a conseguir dos peones por la... o sea, torre y dos peones contra dos piezas, con lo cual la posición aquí pienso que está equilibrada. Sin embargo, si torre F3, lo que hacemos es cambiar nuestro alfil de casillas malas y jugar caballo E4. Bueno, nuestro alfil de G6, ¿no?, que está teniendo problemas con esta avalancha de peones. O sea que caballo G3 también era una jugada bastante, sí, bueno, digamos, sana. Tras caballo por, peón por, las negras juegan F5, hay que parar este avance de las blancas, así que esta es buena. Ahora caballo G3 es mala porque F5 sí que nos ganan las dos piezas por torre y solo un peón, pero con la diferencia de que ahora tenemos estos fuertes peones, ¿no? Entonces aquí sí que hay clara ventaja blanca. Alfil E3, las negras enrocaron. Una idea interesante, H5, cerrar aquí. Bueno, si las blancas juegan con G5, tratar de cerrar, tratar de jugar en el otro flanco, C5, peón por, torre D8 y recuperar el peón, aunque tras caballo C3 las blancas puedan aspirar quizás tener un poquito de ventaja, pero no mucha, ¿no? Es una idea interesante H5. Enroque, las blancas jugaron caballo C3, y ahora un error de Wei Yi que posiblemente sea el error decisivo. De hecho, Caruana lo dijo en la rueda de prensa, que estaba cerca de ser prácticamente el error decisivo. Después de esto, él sentía que las negras estaban prácticamente muy cerca de estar perdidas, ¿no? Bueno, era indispensable y único caballo por C3. Esta jugada era forzada, tras peón por... Bueno, quizás intentar jugar activo con C5, C6 parece más sólido, pero bueno, deja más un juego más cómodo a las blancas, torre a C8 lo mismo, y C5, quizás el blanco pueda jugar con A4, y las blancas están un poco mejor, pero sin duda todavía tenemos mucha partida por delante, y no tiene nada que ver con lo que va a quedar después, ¿no? Hay que empezar a decir que ya estamos en la jugada 17, pero Wei Yi tenía como una hora menos aquí, y bastante apurado de tiempo. Ahora el blanco jugó simplemente alfil por E4, caballo por E4 también era bastante buena, pero alfil por E4, tras D por E4, claro, comer de peón F no es tan buena, ¿no? Por F5 todavía, y ahora D5, muy buena jugada, y el negro jugó con B4. ¿Qué pasaba si peón por? Simplemente las blancas cambian damas, alfil D8, y aquí hay dos formas de conseguir ventaja, ¿no? Alfil C5, torre 8, caballo E3, peón por y H por, aquí hay una clara ventaja blanca. Y también E6, ¿no? Es una jugada bastante interesante, o podríamos tratar incluso de hacer una jugada como torre F de 1, y E6 es bastante directa, por ejemplo, torre E8, E7, si alfil por E7, caballo C7, también ganando una calidad, y si alfil A5, pues torre F de 1, ¿no? También con una cómoda ventaja de las blancas. Wei Yi juega B4, y AD por C6, pues decide dejar ese peón, entregar el peón y cambiar las damas. ¿Qué pasaba con dama C6? Bueno, el cambio era inevitable, dama por, caballo por, alfil D8 y torre F de 1. A diferencia de la partida, es que aquí las negras, las blancas no tienen su fuerte peón pasado en C6, que luego a la larga fue muy molesto, ¿no? Tras dama por D1, caballo por D1, ahora buscando un poco de actividad, si torre A C8, torre A C1, ¿no? Y defendemos ahí nuestro fuerte peón pasado. Y aquí torre C1, una vez más apoyando el peón, las negras intentan algún contrajuego, y realmente no va a ser suficiente, ¿no? Alfil C5, ofreciendo el cambio de alfiles. Aquí había buenas jugadas para el blanco, torre 1, o C7, torre C8, torre 1, o incluso una jugada como rey G2, saliendo de algunos temas y simplemente evitando, defendiendo nuestros peones de la tercera para cuando el alfil mueva. Bueno, alfil C5, las negras rehusan el cambio, si alfil por, torre por y torre por H3, hay varias jugadas interesantes, pero por ejemplo no, C7, esta jugada es muy directa, torre C8 y ahora una jugada como E6, y nos están haciendo caballo E3, están haciendo G por F5, en algún momento determinado, si la torre da jaque y nos come, vamos a tener caballo E3, vamos a tener E7 o G por F5. Aquí las blancas están ganando, entonces alfil D8, y aquí Caruana quizás especuló un poco con el apuro de tiempo Wei Yi y jugó E6, ¿no? Que esta jugada no es tan buena, ¿no? No había ningún problema en comerse el peón, simplemente un peón más a la saca, torre C8, rey G2 y alfil allí, caballo F2, torre D4, bueno, tocamos primero la torre, C7
y G por F5, por ejemplo, con clara ventaja, ¿no? KF2, bueno, hay varias retiradas, pero todas ofrecen una clara ventaja a las blancas. E6 es un poquito más especulativa, el negro juega torre C8, ahora E7, y aquí jugó alfil A5. Era mejor alfil C7, y las blancas podían aspirar a tener ventaja, pero ya no tanta, ¿no? Por ejemplo, caballo E3 puedo comer, alfil E8, y ahora una jugada, pues por ejemplo, como caballo C4, ¿no? Pero bueno, aquí las negras, bueno, pueden hacer un jaque, movemos nuestro rey, comernos aquí un peoncito, y bueno, el de C6 puede acabar cayendo y quizás hemos complicado un poco más la partida, ¿no? Sin duda. Alfil A5 es peor defensa, ahora toman aquí, y alfil E8 un nuevo error, ya digo, también Weiji estaba muy apurado, había que recuperar algún peón, torre G6, simplemente alfil E3, bueno, las blancas mantienen una clara ventaja, pero algunos peones de más, pero hay que empezar a comer, porque la partida es un desastre. Tras alfil E8 viene caballo F2, la torre se va, comemos un nuevo peón, y ahora al comer en C6 hay otro golpe táctico, alfil por B4, que simplifica un poco la posición, alfil por, torre por C6, aprovechando que no se puede comer por dama, ¿no? Entonces torre 8 y otra jugada muy buena, F6, desdoblamos nuestro peón atacado, y además si peón por, jugar un torre D4, ¿no? Si peón por, caballo por jaque, y a torre D4, torre E6. Aquí Weiji ya decidió abandonar, estamos en la jugada 32, tenía poco tiempo y realmente su posición es desesperada. Hay 3 peones de más para las blancas y bueno, tenemos varias ideas, ¿no? Aquí por ejemplo F5, comer F6, incluso también temas en algún momento dado como caballo G5, puede haber algún jaque si el rey va a F7, así que la posición es bastante desesperada y Weiji decidió abandonar. Una partida bastante interesante donde Caruana jugó alfil C2, planteó algunos problemas en la apertura con una línea un poco usual que Weiji no pudo resolver bien, gastando mucho tiempo además, desde C6 pues parece que realmente su posición ya era bastante difícil y no pudo solventarla, pero bueno, esto no empaña la actuación de Weiji, que de momento sigue siendo pues bastante buena, y Caruana, que había empezado muy bien, recuperado, tuvo ese traspiés ahí con esa derrota inesperada ante Navarra, cuando podía ganar una calidad, cometió un error y se quedó peor, incluso luego acabó perdiendo, y también incluso con Karjakin pues tuvo ventaja en el final y no la pudo concretar, pero bueno, estaba a medio punto de Carlsen, con 3 rondas por terminar, y se le ve recuperado, que también es un buen síntoma de cara al candidatos, y si mantiene su mejor nivel, pues puede ser uno de los retadores. Así que nada, seguiremos atentos a estas 3 últimas rondas, a ver quién es el campeón del Tata Steel, quién gana el grupo B, y también echaremos ya un ojo después a cómo marcha el torneo de Gibraltar. Así que bueno, como siempre os animo a comentar, compartir el vídeo si os ha gustado, darle a me gusta, visitar la página de pokeriajedrez.com, suscribiros y etcétera, demás cosas que solemos decir siempre al acabar los vídeos, pero bueno, siempre hay gente nueva que los ve por primera vez, así que a riesgo de ser pesado, pues nos gusta incidir, ¿no?, en esto, porque nos ayudáis realmente a crecer con vuestras suscripciones, con vuestras compartiendo los vídeos y bueno, nos ayudáis a difundir la página y el canal. Venga, nos vemos en la próxima, chao.